Mis amados hermanos, muy buenos días. Es un grato placer compartir con esta congregación a quien amamos, a quien estimamos. En el amor de Cristo es una congregación que hemos estado vinculados en Cristo Jesús por un buen tiempo. Cuando cantábamos el himno Brilla Jesús, me transporté allí en aquel último retiro que hicimos por allá cerca de Villa Altagracia, Villa Caobal creo que se llama el lugar. Creo que fue ahí la última vez que yo escuché ese himno y me llenó de mucha emoción. Amén. Parece que la memoria está buena. Todavía. Así es, mis amados hermanos. Cuando cantábamos cada uno de esos himnos, yo pensaba en el privilegio que tenemos como bautistas reformados, en que hasta lo que cantamos es una predicación. Amén. Cada vez que nosotros cantamos un himno es un evangelio puro, es una pura predicación. Por eso lo bueno de que nosotros estemos cantando a todo pulmón cada himno de nuestros himnarios. Amados hermanos, reciban, como lo decía de nuestra congregación, un saludo fraternal. Ellos siempre me piden cuando voy a visitar a alguien, recuerde que esa iglesia es una de las iglesias por la cual oramos y está en nuestras oraciones, un abrazo para ellos. Me lo recuerdan y gracias a Dios que, ¿verdad?, puedo memorizarlo. Mis amados hermanos, yo tengo el deber, antes de compartir, de traer la palabra que el Señor tiene para nosotros, tengo el deber de decirle que esas oraciones que ustedes han elevado ante su santo trono, con relación básicamente en estos últimos tiempos de ese local por el cual con mucha fe hemos estado pidiendo, ya fue cedido. El Señor abrió sus puertas a sus oraciones y nos concedió un nuevo local para la Iglesia Bíblica Reformada Cristo Rey de la Gracia. Amén. O sea que los que nos han visitado, cuando vuelvan, ya saben que tendrán un lugar nuevo en el cual compartir con nosotros. Dios ha abierto las puertas maravillosamente y ha provisto cada necesidad para ese local. Pero claro, mis amados hermanos, claro, no podemos parar aquí. Tenemos que seguir orando hasta que el Señor complete la obra y nos entregue el título de propiedad. Es la oración con relación al local final que tenemos ante Dios. Él va paso por paso, es su voluntad, es su deseo que vayamos pidiendo con fe a Él para que Él derrame las bendiciones. Así que no paren de orar. Estamos rentando este local con el compromiso, ¿verdad?, de que sí se va a vender, porque sí se va a vender, nosotros seamos la primera opción de compra. Que Dios abra la puerta de los cielos. Él es el Dios de todos los recursos, y si le pedimos con el ingrediente principal de la oración, que es la fe, obviamente que podemos sentarnos, como dice Mateo 21:22, porque Él nos lo dará. Amén. Así que confiamos y esperamos en Él. Amén. Mis amados hermanos, hay un tema escatológico que quisiera compartir con ustedes, porque necesitamos estar expectantes, vigilantes, mirando con fe la segunda venida del Señor. Y vamos a meditar sobre la segunda venida del Señor, porque ya Él completó su obra redentora en la cruz, pero su promesa es que cada uno estemos siendo glorificados, nuestro cuerpo, nuestra mente sea glorificada para poder estar en la presencia del Señor. Tierra nueva y cielo nuevo.
también tendremos cuerpos nuevos, glorificados. ¿Cuándo sucederá? Cuando el Señor venga por su pueblo. Así que, mis amados hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias conmigo y vayamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, estaré leyendo específicamente los versos del 29 al 51. El Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 29 nos dice el Señor en su palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Acompáñenme a orar, amados hermanos. Amante Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de predicar de tu palabra. Te pedimos ahora tu bendición, oh Señor, pero sobre todo que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre nosotros
y traiga palabra de consuelo, de exhortación y de amonestación en medio de tu pueblo. Te suplicamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca dándonos sabiduría para entender, comprender, aplicar cada uno de estos consejos que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero danos corazones, oh Señor, arrepentidos, limpios de pecado, para que podamos allí atesorarlo y ponerlo por obra. Sé con tu siervo, Señor, con mi debilidad, para que tú te glorifiques en medio de ella. Pues lo ruego, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La segura venida del Hijo del Hombre es el título que he colocado a esta meditación. La segura venida del Hijo del Hombre. Muchos son los interesados, muchos son los que se preocupan, quieren conocer cuándo es que va a venir el Señor por segunda vez. Y no solo los hipócritas son los que más se inquietan por conocer de este acontecimiento. Vimos aquí también que los discípulos del Señor también sintieron inquietud por conocer acerca de la venida del Señor. Y subrayo el término de hipócrita, mis amados hermanos, porque es una parte distintiva del hombre impío. La hipocresía es una parte distintiva del hombre impío, de aquellos que carecen de piedad. Esos provocadores, esos tentadores que no perdían ninguna ocasión para llegar a la presencia del Señor Jesús, para provocarle, para tentarle. ¿Y por qué digo esto y subrayo de la hipocresía? Porque los profetas, esos santos hombres de Dios, se habían ocupado de revelar por medio de señales lo que acontecería, cuáles serían las señales de la segunda venida del Señor. Y ellos tenían todo conocimiento de eso, porque desde Moisés para acá se habla de la segunda venida del Señor. Por ejemplo, Isaías profetizó sobre aquella caída del pueblo de Israel en mano de Babilonia, y todo eso apuntaba a lo que era también la segunda venida del Señor. Si me acompañan a Isaías 13, en el verso 10, allí dice este hombre, por lo cual estaba profetizando sobre lo que iba a suceder con el pueblo de Israel en mano de los babilonios. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, dice Isaías, y el sol oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Básicamente de esto está hablando el Señor aquí en el verso 29 del texto que hemos leído. ¿Qué va a pasar después de la tribulación? Bueno, el sol se oscurecerá, dice el verso 29, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Ven cómo ellos tenían el conocimiento de lo que ha de suceder, las señales que han de ver antes de la venida del Señor? Cuando el profeta Ezequiel incluso predica sobre el valle de esos huesos secos, en el capítulo 37, si mal no recuerdo, sí, capítulo 37 de Ezequiel, donde él describe un montón de huesos secos, voy a citar el verso 7. Cuando esos huesos secos recobran vida, dice Ezequiel en el verso 7, capítulo 37, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron cada hueso con su hueso. Y el Señor a sus discípulos le dice que sus ángeles juntarán a sus escogidos en el verso 31 del texto que acabamos de leer. Dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. O sea, que ese montón de huesos
del que habla Ezequiel en el capítulo 37, los cuales cobrarían vida, esos tendones se juntarían y cobrarían vida. Así también nosotros, como muertos en delitos y pecados, hemos recibido vida en Cristo Jesús. ¿Y qué van a hacer los ángeles con ese conjunto de hombres, con ese conjunto de mujeres que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para salvación? Bueno, ellos tienen el trabajo de juntarnos. Tienen el trabajo de juntarnos. Y créanme que así como tuvieron los ángeles mucho trabajo para anunciar el nacimiento de Jesús, hubo mucho trabajo ahí para el ángel Gabriel y mucho trabajo para defender a su pueblo del ángel Gabriel. Pues los ángeles no van a cesar de trabajar, porque vendrán con el Señor Jesús y nos van a juntar. Ellos son los responsables de realizar esa tarea. Pero mis amados hermanos, pongámonos en contexto en la enseñanza que nosotros acabamos de leer, porque no está desconectado lo que el Señor está enseñando acerca de las señales antes del fin. Desde el capítulo 3 y hasta el capítulo 28, usted toma ahí en su casa tranquilo ese texto y verás que esas señales del fin están íntimamente ligada. ¿Con qué? Con la segunda venida del Señor. Luego de una faena, es lo que vemos aquí, luego de una faena de predicaciones a lo largo de todo el día en las sinagogas, por lo general Jesucristo se retiraba al monte de los Olivos con sus discípulos. Luego de pasar todo el día predicándole a esta gente de corazones duros en la sinagoga, el Señor Jesucristo tenía por costumbre irse al monte de los Olivos, y a ese lugar fue que se dirigió el Señor cuando los discípulos se pararon frente a él para hacerle la pregunta clave que usa el Señor Jesús entonces para proveerle de todas las informaciones que ellos necesitaban acerca de la segunda venida del Señor. Y digo las informaciones que ellos necesitaban, porque la demás ni la iban a comprender, ni la iban a entender, y mucho menos la iban a guardar en su corazón. ¿Cuál fue esa pregunta que los discípulos hicieron al Señor en el verso 3 de este capítulo 24? Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, como le decía, ahí se iba, me imagino yo, a descansar un poco, ¿verdad? Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo a esas señales del fin. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mis amados hermanos, ahí se desprende de boca del Señor esta gran predicación. Pero ¿qué predicación? Porque se encargó de demostrarle a los escribas, a los fariseos, a los hipócritas y a todos los que estaban a su alrededor, porque ciertamente lo eran, como se lo enrostró en todo el capítulo 23, y se encarga de enseñar acerca de la segunda venida del Señor. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero en asegurarle a los discípulos es que ellos debían de mirar que nadie los engañe. Antes de decirle todo lo que ellos iban a ver previo su venida, había una exhortación que no podían pasar por alto. La segunda venida del Señor es segura, pero asegúrense ustedes
de que nadie los engañe. Verso 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, verso 5, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mis hermanos, eso era preparando el corazón de estos hombres para que sepan que alrededor de ellos y nosotros, alrededor de nosotros, vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo y nos van a engañar. Ahora, enseguida les exhorta la oración, que es lo que debían hacer para mantenerse firme y expectante. Mirad que nadie os engañe, pero dice el verso 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. ¿Por qué es tan necesaria la oración? El motivo por el cual deben mantenerse esos hombres y nosotros vigilantes y expectantes ante ese glorioso acontecimiento. Bueno, es sencillo. Como le decía, le antecede a la predicación de su segunda venida, una predicación acerca de esa tribulación de los cuales muchos tienen temor. Ellos se enfrentarían a una tribulación cual nunca se habían visto antes, que no se compararía con los tiempos ni siquiera del diluvio, ni con los acontecimientos que sucedió con Israel en mano de Babilonia. Eso no se iba a comparar. Y nosotros en nuestro tiempo podemos decir que esa tribulación ni siquiera podría compararse con las bombas de Hiroshima. ¿Recuerdan eso? Las bombas aquellas que estrenaron los norteamericanos en Japón, ni con eso se podrá comparar la tribulación. Por eso tanto miedo, por eso tanto temor. Pero tampoco se podrá comparar en nuestros tiempos con esa cantidad de muertos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y qué no decir de los judíos que cayeron en la mano de los nazis. Hermano, lo que esto quiere hacernos ver es que el juicio del diluvio en el principio y estos acontecimientos a la altura de nuestros días no se podrá comparar con esa tribulación. Por ello debemos estar orando y con fe. Bueno, mis hermanos, en el contexto de esa tribulación que predica el Señor para luego pasar a enseñarle acerca de su segunda venida, que precederá a la segunda venida del Señor, Él habla aquí del día de reposo y habla aquí de los escogidos por Él. Y el día de reposo y los escogidos merecieron una especial mención. Dice el verso 20, orad pues para que vuestra huida no sea, ¿cuándo? En el invierno ni en el día de reposo. Primero parece mencionar el día de reposo de forma intencional en el contexto de la destrucción definitiva, claro, del templo y de las ceremonias mosaicas, como para darle cierto honor, ¿verdad? Cierta honra al día de reposo. Pero segundo, el Señor menciona allí los escogidos en el verso 22, y nosotros siempre somos el objeto de su amor. Su pueblo escogido somos siempre el objeto de su amor, por el cual nos amó y nos rescató de la misma puerta del infierno. Y son mencionados repetidas veces, pero le mencioné el verso 22. Dice el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, y eso es importante, porque imagínense ustedes que los tiempos de esa tribulación se diera un poco extenso. Si esos días no fuesen recortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia del Señor para los enemigos de Él! ¡Cuánta misericordia del Señor para aquellos que aún no le reconocen como Señor, como Dios, como Salvador, que aún ahí tiene misericordia y esa tribulación va a ser acortada por causa de nosotros? Mis amados hermanos, voy a tratar brevemente 3 puntos con relación a la segura venida del Señor, su segunda venida. Y el primer punto que quiero tratar es que la segunda venida del Señor será un hecho tan real, un hecho tan palpable como lo fue la primera venida. En segundo lugar, quiero tratar con ustedes brevemente acerca de la certeza de la segunda venida del Señor, la certeza, la seguridad, el hecho ciertísimo de que vendrá por segunda vez. Y por último, quiero tratarle a ustedes acerca de nuestro Dios y Padre, porque Él es el único que conoce la información cuando esto sucederá. Nuestro Dios y Padre es quien está en control absoluto de la segunda venida de su Hijo amado. La segunda venida del Señor será un hecho tan real, mis amados hermanos, que todos lo podremos ver. Dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Será un hecho tan real, tan palpable, como hizo palpar el Señor a Tomás sus heridas. ¿Recuerdan a Tomás? Cuando le dijo, cuando el Señor les escrito, pon tus manos aquí. Será un hecho palpable. Dice el verso 30, y quiero que por favor me acompañen allí, porque esta es la declaración del Señor que nos asegura a nosotros que este hecho será real, palpable, ciertísima. La segunda venida del Señor. Lean conmigo el verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo está asegurando. No hay duda. No hay duda de que Él va a venir. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y subraya por favor lo que viene, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Está diciendo lo mismo con lo que empezó, pero Él quiere agregarle algo, porque ya ahora la cosa es diferente. Todos los ojos le verán, pero Él va a venir con poder y gran gloria. Esa es la respuesta inequívoca del Señor, no solo a sus discípulos, sino también a todos los de esta generación de incrédulos. Lo que hace este hecho tan real y tan palpable es una respuesta contundente de que sucederá. Mis amados hermanos, obviamente que la redención se completó en la cruz cuando Él derramó su muerte, pero aún queda la tarea de rescatarnos de este cuerpo inútil. Y a eso viene el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él no dejará perdido y abandonado su pueblo. Estamos gozando de la salvación, sí. Estamos gozando de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero créame, mis amados hermanos, que nadie anhele quedarte en este mundo. Que nadie anhele quedarse en este mundo. Más bien que estemos de rodillas cada día pidiendo, Cristo, ven pronto. Cuando vemos la noticia. Cuando vemos la noticia y creemos que lo que está pasando ahí es ajeno al Señor, y a veces hay gente que piensa, ¿dónde está el Señor cuando pasó este feminicidio? Cuando este niño fue violado, esta niña fue violada, ¿dónde está el Señor cuando murieron tanto inocentes en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea y en la guerra que están celebrando ahora los rusos por allí? ¿Dónde está el Señor? El Señor está en su santo trono.
aplicando su santa justicia. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros y orar todos los días. Señor, ven pronto. Ven pronto. Y como dice Guzmán, ojalá que se ponga peor la cosa. Ojalá que se ponga peor, porque mientras peor se pone, sabemos que su regreso está cerca. Esa es la pura realidad, mis amados hermanos. Ahora, esto que está enseñando el Señor Jesús, más tarde a Juan le fue revelado. Cuando se le apareció el ángel y le invitó a que escribiera todo lo que el ángel iba a revelar, y él lo hizo en el libro de Apocalipsis. Todo lo que el Señor está hablando aquí, Juan tuvo el privilegio de escucharlo de viva voz del ángel que fue enviado por el Señor. Eso es lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 1. Si van a acompañarme allí a su Biblia, dice Apocalipsis capítulo 1, el ángel hablando con Juan, el apóstol Juan, ¿qué le dice el ángel? He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le transportaron y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentaciones por él. Y termina con un sí y amén, porque ciertísima es la promesa. Amén. Mis amados hermanos, todo lo que el Señor ha planificado desde antes de la fundación del mundo para su pueblo y para los que no son su pueblo, han de ir ejecutándose, como decimos los dominicanos, al pie de la letra. Debemos de guardar un cuidado especial al momento de creer y obedecer esta doctrina. Debemos de tener un cuidado especial y sujetarnos a lo que estrictamente se nos enseña. Y digo porque podemos escuchar muchas cosas acerca de la segunda venida del Señor, pero yo y usted nos vamos a sujetar a lo que el Señor dijo, a lo que Él enseñó. Amén. ¿Qué es lo que el Señor enseñó? Bueno, que luego de que el sol se apague, es una señal, que la luna deje de brillar, o que las estrellas vengan cayendo en caída libre del cielo, ahí aparecerá el Señor. Ahí vendrá el Señor. Y vendrá no como el Cristo. Esta vez vendrá no como el Cristo, sino como el Hijo de Dios, porque vendrá con poder y gloria, como nos revela este verso 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis amados hermanos, yo me imagino cómo quedará la mente de esos que están anunciando por años y por años, incluso con carteles grandísimos, la venida del Señor. Le han puesto hasta fecha, días, horas. Recuerdo cuando vivía yo en Santo Domingo Este, tenía que ver un letrero de esos grandotes, porque también tiene muchos recursos, un letrero grandote, para anunciar la venida del Señor. ¿Cómo estarán la mente de esa gente? Y sobre todo de los que han sido engañados. Bueno, mis hermanos, ahí será el momento en que muchos, frutos de su incredulidad, no querrían ver. Se van a lamentar de lo que dejaron de hacer. Es lo que nos revela también Juan en ese capítulo 1, verso 7. Y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentaciones por él. Cada vez que yo observo y estudio este pasaje, inmediatamente me martilla en el corazón lo que dice el Proverbio 11, verso 7. ¿Qué dice Proverbio 11? Vamos allí, verso 7.
Dice Proverbio 11, verso 7, cuando muere el hombre impío, ¿qué pasa? Perece su esperanza. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. ¿Ven, mis amados hermanos, por qué el miedo, por qué el tormento, por qué la preocupación de los que aún están sin Cristo? Evite que llegue ese momento de verlo llegando por las nubes y que usted no haya hecho así. No esté preparado. No tenga un corazón arrepentido. Porque, como dice ese proverbio, cuando el hombre muere, ahí mismo termina su esperanza. Así que será el momento en que muchos, fruto de su incredulidad, no querrán ver, se van a lamentar de lo que dejaron de hacer. ¿Y cuál será la razón de ese lamento? Porque ahora el Señor viene como juez supremo para aplicar su justo juicio. Ya Él no viene como Cristo. Él viene como el Hijo de Dios. Ahora Él viene a aplicar su justicia. Mateo un poquito más adelante, en el capítulo 25, nos habla de ello. De ese propósito, de esa justicia a la que viene el Señor Jesucristo. Acompáñame ahí mismo en el capítulo 25. Simplemente voy a leer algunos versos. Por ejemplo, del 31 al 34. Vean el propósito claro, para que los que están aquí sin Cristo, cuando salgan por esa puerta, pongan estas verdades en sus corazones y vengan de rodilla arrepentidos a pedir perdón y convertirse a Él. Amén. Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que es lo que dice el Señor en el capítulo 24, verso 30, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Subrayaron eso? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. O sea, como decimos nosotros en el pueblo, mansos y cimarrones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Estaremos juntos, pero no reburujados. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Él dice a los de la derecha, y en el verso 33 está especificado quiénes están a la derecha. ¿Quiénes son los que están a la derecha? Las ovejas. Ahora lea el verso 41 conmigo. Lea el verso 41. Y si tiene por favor un marcador ahí, úselo. ¿Qué dice el verso 41 para los que no están a la derecha, sino para los cabritos que van a estar a la izquierda? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo pasará esto, mis amados hermanos? En la segunda venida del Señor. Esta enseñanza escatológica del Señor obviamente que pone a muchos en aprietos, a temblar. Pero nosotros, los que ya hemos sido salvos por su gracia, los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, créame que usted ni yo tendremos miedo alguno, ni nos lamentaremos de ese acontecimiento. Por el contrario,
Ya nos ha sido revelado. Por lo tanto, lo vamos a recibir con gozo. Los que van a sufrir ese pánico, los que van a sufrir esa desgracia de no haber aceptado al Señor Jesucristo en todo este tiempo que se le ha concedido, desde el diluvio para acá, digamos, por poner una fecha, serán los que se van a lamentar. ¿Sabe por qué? Porque esos mismos ángeles que han sido destinados para congregar a su pueblo, para reunir a su pueblo, son los mismos ángeles que les van a escoltar al infierno. No se van a ir solos. Ustedes ven como cuando alguien lo llevan detenido, como siempre va un militar a su lado, pero van 2 o 3 a su espalda, para que no intente una huida, un escape. Bueno, pues sus ángeles también tienen ese trabajo, porque Dios, el Señor, tiene las puertas, la llave de las puertas del Hades y la puerta del cielo, dígase del infierno y sígase del cielo, y escoltado irán. Por eso nosotros, los que hemos sido salvos por su gracia, no tendremos sobresalto. Por ello, repito, debiéramos estar de rodillas pidiendo, oh Cristo, ven. Así como dice el himno que cantábamos. Verso 31, y enviarás a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, dígase de los 4 puntos cardinales, desde el occidente hasta el oriente, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. No se quedará nadie. No se quedará nadie. Amados hermanos, con esta enseñanza escatológica que el Señor le impartió allí a sus difíciles, es fácil, de fácil comprensión, qué es lo que Él desea el Señor aquí. Que sus discípulos en aquel entonces y nosotros ahora nos ocupemos de entender y creer lo que ha de suceder. Primeramente, la certeza de su venida. Y segundo, todas y cada una de las señales que Él nos ha provisto. Que nos encarguemos de aprender cuando Cristo regrese a este mundo. Él se ocupará primeramente de su pueblo creyente. Subrayen eso. Él necesita que nosotros todos y cada uno comprendamos que cuando Cristo regrese a este mundo se ocupará primeramente de su creyente. Segundo, cuando Él regrese en gloria y se siente en el tribunal e inicie el juicio, subraya, todos los verdaderos cristianos estarán perfectamente salvos, porque esa salvación ya la compró en la cruz. ¿Qué quiere Él que nosotros aprendemos? Bueno, que cuando el Hijo de Dios desciende en las nubes, entonces será cuando los verdaderos hijos de Dios serán reunidos para formar aquella iglesia triunfante en el cielo. Él quiere que aprendamos eso, que cuando Él venga en gloria, se va a sentar en su tribunal y va a iniciar el juicio. Pero ojo, los que han creído en Cristo estarán perfectamente salvos. A muchos les cuesta aceptar que en su gracia hemos sido escogidos. Es una de las doctrinas más atacadas del Evangelio. Que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Se resisten a creer esa doctrina. Ahora, si eres de los que no cree en la doctrina de la elección, puedo decirte que hasta ahí yo llego y no puedo hacer más nada contigo si el Espíritu Santo no te contriñe tu corazón, pero créeme que no la va a poder borrar de las Escrituras.
Todos estaremos allí jubilosos. Todo lo que hemos sido salvos por gracia, escogido desde antes de la fundación del mundo, estaremos allí junto al Señor jubiloso. Desde Moisés, pasando por Abel, el justo, hasta la última alma, hasta el último hombre, la última mujer que alcance a arrepentirse antes que Él venga. No te pierdas, todo sucederá en esta generación. Todo sucederá en esta generación. Verso 34, de cierto os digo que no pasará. No pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y usted pensará, pero ven acá, yo soy la generación número 15 de mi familia. Bueno, cuando el Señor se refiere a esta generación, se está refiriendo a toda la humanidad, desde Adán hasta hoy, si Cristo viene hoy. La Biblia hace uso de ese vocablo que se traduce generación muchísimas veces. Un buscador me subrayó 200. ¿Ustedes se imaginan? 200 veces se refiere el Señor a generación. Lo puede ver ahí, empezando por Génesis capítulo 9, verso 12. Éxodo capítulo 30, verso 10, por darle algunos textos para que vean a lo que se refiere el Señor cuando habla de esta generación. Amados, nosotros estamos en capacidad de entender esto. Créame que sí. Hemos sido dotados del Espíritu Santo y aptos para aplicar estas verdades en nuestras vidas, porque son parte importante de las Escrituras y son para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Que el Señor se haya tomado de su tiempo para enseñarnos estas cosas, para revelarnos su palabra, cuán privilegiados somos, amados hermanos. Ahora, yo quiero ver brevemente el segundo punto, y es la certeza, la seguridad de la segunda venida del Señor. Fíjense que el Señor, consciente de la incredulidad que permea la naturaleza humana, sabía que a los postreros días, esos burladores, esos incrédulos, esos hipócritas, estarían todavía en medio de nosotros. Y esos que no creían en la segunda venida, que no creían ni siquiera en la resurrección, son los mismos que están hoy en medio de nosotros y que no creen en la segunda venida del Señor y se pasan preguntando, pero los evangélicos tienen tanto tiempo predicando y predicando la venida del Señor. Mis hermanos, todo esto Dios estaba consciente de que sucedería. Si no, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, para que vea lo que enseña allí el Señor a través de este hombre. La segunda carta de Pedro, solamente voy a leer los primeros 4 versículos, brevemente. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas. Y quiero hacer un hincapié, mis amados hermanos, porque la Biblia insiste en que tengamos memoria de todo lo que se ha escrito, revelado por el Señor. Porque yo pregunto, si no tenemos memoria de lo que el Señor nos revela en su palabra, ¿cómo lo aplicaremos a nuestras vidas? Si mi madre me ha dado una receta para que yo cocine unos frijoles, ¿verdad? Y se me olvida, ¿qué voy a hacer cuando esté frente al fogón? Un disparate. Por ahí, por eso es que la palabra insiste en que tengamos memoria, ¿Para qué? Para que podamos aplicar esas palabras a nuestras vidas. Para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores,
andando según su propia concupiscencia. Y señala lo que dice el verso 4, y diciendo, fíjate la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermano, eso fue escrito ¿cuánto hace tiempo? Más de 2000 años, ¿verdad? No, cerca de 2000 años. Cerca de 2000 años. Pero hoy están haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Todavía tenemos gente pensando de esta manera. Son palabras frescas. Por eso es que yo sigo diciendo que la Biblia es tan fresca que la tinta no corre por los dedos, porque ella no pasa, ella no cambia. Todos los días es la misma palabra. Por eso el Señor dice en su verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él está plenamente en conocimiento de que la fe sería muy escasa y cada día más será más escasa en la tierra en estos días, que muchos rechazarían y no apreciarían su enseñanza, las enseñanzas la desecharían, su llamado al arrepentimiento, a la conversión y a la fe sería rechazado. Créame que el Señor estaba consciente de esto. Así que se aseguró de imprimir y darle un énfasis de certeza a todo lo que estaba enseñando en ese momento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que usted ve a su alrededor será renovado, menos su palabra. Amén. Y fíjense el plural, mis palabras, dice el Señor, mis palabras. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas quedarían fuera. Todas serán cumplidas al pie de la letra. ¿Ven la santísima afirmación del Señor de que Él vendrá y vendrá en las nubes y acompañado por los ángeles? En último lugar, mis amados hermanos, quiero que veamos a nuestro Dios y Padre. ¿Y por qué quiero que veamos aquí ahora, en la parte final, a nuestro Dios y Padre en la segunda venida del Señor? Bueno, porque Él es quien está en control y en control absoluto de la segunda venida de su Hijo amado. El Padre es que tiene toda la información y todo el control para cuando su Padre venga, cuando su Hijo venga. Y créanme que esto no va a pasar al azar. Esto no va a pasar al azar porque Dios es un Dios de orden. Que Él no haya revelado el día no quiere decir que el día no está elegido, seleccionado. Él no anda a tientas como andamos nosotros, haciendo experimentos, a ver si esta cosa funciona o no, a ver si le mando 2 o 3 guerras antes de. No, Él tiene planificado de antes de la fundación del mundo. Es más, desde que el día que eligió a su Hijo que viniera por primera vez a redimirnos en la cruz del pecado. Es mucha la tinta que se ha derramado en busca de descifrar esa segunda venida del Señor. Son muchos los periódicos que se han escrito, muchos los libros que se han escrito, muchas las predicaciones, muchas las intervenciones en las radios, en la televisión, acerca de la venida del Señor, tratando de descifrar esto como si sencillamente se tratara de un acertijo. Ahora, mis amados hermanos, créame que vuelvo a hacer énfasis en esto, en esos usurpadores, en esos mensajeros falsos, para que lo evitemos. ¿Por qué?
porque encontraremos dos grupos divididos entre sí. El primero de ellos son los usurpadores, o sea, los impostores, esos que se harán pasar por Cristo. Y en segundo lugar, los falsos mensajeros del Señor, los falsos profetas, los falsos predicadores que cada día están poniéndole fecha, hora a la venida del Señor. Son dos grupos que el Señor señala ahí dentro de la venida del Señor, y por eso nos llama a orar y a velar para que no seamos engañados. El verso 24 lo contiene a los dos. Acompáñame al verso 24 para que lo observen junto conmigo. Dice el Señor allí: porque se levantarán falsos cristos. Ahí están los usurpadores. Y falsos profetas, los mentirosos, los que están anunciando mentiras, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, los escogidos. Pero el Señor también se refiere a esos usurpadores en el verso 5. Atrás, cuando habla de la tribulación, porque vendrán muchos que en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Hermanos, de esos farsantes, el Señor asegura que hasta los cristianos correrán el peligro de ser engañados. De ahí el énfasis, mis amados hermanos, que debemos de estar constantemente escudriñando las Escrituras con fe para tener más conocimiento de ese Dios y Padre que es el que tiene el control de la segunda venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos alejamos de las Escrituras, cualquier viento de doctrina, cualquiera que se pare con un megáfono en la esquina y le diga que por ahí, ¿ustedes recuerdan aquella vez que anunciaron que venía un terremoto, no, un maremoto? Eso fue como en el año 92, 93, por ahí. Yo recuerdo en ese tiempo, vivía cerca del mar ahí, por el malecón. Se llenó el Mirador Sur de gente, como tuviera, en pijama y como tuviera, huyendo. Y la burla el otro día. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no tenían conocimiento de lo que es Dios y de lo que Él puede hacer. No están informados. Por eso la exhortación: no se despegue de las Escrituras y léala con fe y espere en el Señor, que todo lo que Él quiso revelarnos nos lo reveló en su libro. Ahora, ¿cuál es la exhortación del Señor ante grave situación? Ante esos mentirosos que están pregonando acerca de la segunda venida del Señor. Mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Porque está en pleno conocimiento. El Señor conoce exactamente de que también en esta generación se levantarán muchos profetizando falsamente sobre su segunda venida, y otros se harán pasar por Él. Cuando lo cierto es que solo la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad tiene pleno control, tiene pleno conocimiento de la segunda venida gloriosa de su Hijo amado. Y esto habla, mis amados hermanos, de la maravilla de un Dios en tres personas y de la independencia de las tareas que realiza cada uno de ellos, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo como Dios el Espíritu Santo, para aquellos que no creen en la Trinidad. ¿Quién es que tiene el control? Dios el Padre. ¿A quién es que va a enviar? A Dios el Hijo. Pero Dios el Padre es el que tiene el conocimiento del día, de la fecha y de la hora. Su regreso triunfal no está en la agenda
de la segunda ni la tercera persona de la Trinidad, pero mis hermanos, mucho menos la de los ángeles. Verso 36, pero el día y la hora, subraye, nadie sabe. Por eso, mis amados hermanos, mirad que nadie os engañe. Ni aun los ángeles del cielo, ni nadie que se ose en parar en cualquier púlpito, aquel de esquina, decir Cristo viene tal fecha. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre, dice el Señor. El Señor les aseguró con esto a todos y a cada uno de ellos lo que sucedería antes y después de la segunda venida. La hora, la fecha, nadie. Y quiero subrayar en el verso 33 ese pero que hay ahí. En el verso 36, ese pero que el Señor resalta al inicio del versículo, pero del día y la hora nadie sabe. Con este pero, que no es otra cosa que una nota aclaratoria, el Señor le está diciendo a ellos todo lo que sucederá como señal previa a mi venida, lo que durante mi venida y después de mi venida se lo puedo asegurar. Le puedo decir que van a caer en caída libre las estrellas. Le puedo decir que el sol se va a oscurecer, que temblará la tierra. Pero ¿sabe qué? Sobre el día y la hora no le puedo hablar de eso. Sobre el tiempo que ustedes me están pidiendo a mí, ¿cuándo sucederá esto? Eso yo no se lo puedo hablar. Ese es un pero aclaratorio para que esos hombres no vayan por allí a cometer el error que muchos están cometiendo hoy, porque el día y la hora solo el Padre lo sabe, verso 36. Y ese énfasis que hace el Señor cuando dice en ese mismo verso, ni aún los ángeles del cielo, yo quiero traer una nota aclaratoria, porque el Señor no se está comparando aquí con los ángeles, ni siquiera está dando a entender que está por debajo, que es inferior a ellos. Lo que hace en el marco de la participación de estos seres celestiales, el papel, él está remarcando el papel que están llamados a desempeñar los ángeles. ¿Y cuál es el papel que los ángeles están llamados a desempeñar en la segunda venida del Señor? Recoger su pueblo. Recoger su pueblo. Así que el Señor no se está comparando con los ángeles cuando señala que ni aún los ángeles del cielo lo saben. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tanta intriga? Es lo que la gente del pueblo dice. ¿Por qué no nos dan una orejita? ¿Por qué el Señor es así? ¿Por qué tiene que hacer el Señor la cosa como hace? Bueno, yo respondería sencillamente, porque se trata de Dios. Se trata de Dios. Él es Dios. Y no hay nadie como Él. Él hace la cosa cuando Él quiere, como Él quiere y cuando quiere. Él es soberano. De lo que Él dijo a Moisés al respecto, aprendemos eso, que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Se lo dijo a Moisés en aquel contexto de la plaga enviada al faraón, específicamente de las plagas de las ranas. Recordamos que cuando leímos esa parte donde el faraón está atormentado por cada una de las plagas que está llevando el Señor allí, cuando le llegaron esas ranas tormentosas, el faraón inmediatamente llamó a Moisés y a Aarón para que oraran. Ustedes se imaginan lo tormentoso que debe ser la plaga de ranas, que le andaban hasta por la cabeza en la habitación, por donde quiera le caía una rana a este hombre. Vengan acá, Moisés, ven acá, Aarón, yo quiero que oren
Hipócrita. Porque ¿por qué no dejó salir ese pueblo a su tiempo? Tuvo que esperar ver la poderosa mano de Dios. Ah, bueno, sí, llamó a Aarón, llamó a Moisés para que oraran. Y Moisés le pregunta, ¿y cuándo tú quieres que oremos? ¿Cuándo tú quieres que oremos? Vayan a Éxodo capítulo 8, verso 20, para que vean la respuesta de Moisés allí. Éxodo capítulo 8, verso 20. Recuérdese que el faraón le está pidiendo que ore, que le quiten esas ranas de encima. Dice Moisés, Éxodo 8:10, entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra. Sí, faraón, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te quite ese tormento de esas ranas que andan sobre tu cabeza. Sea conforme a tu palabra. Usted tiene un resaltador, hermano, hermana, porque sería importante para que vea lo que completa la palabra de Moisés allí. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, y subraya, para que sepas que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. Sea conforme a tu palabra, y me encanta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera, más claro, más sencillo, más llano. Sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Si Él no quiere revelarnos su segunda venida en su tiempo, Él es Dios. Amén. Mis amados hermanos, si nos transportamos al tiempo del diluvio, créame que cuando el Señor mandó a hacer el arca, ni Noé sabía cuándo era que se iba a derramar el cielo en agua, cuándo era que se iba a abrir las compuertas de los cielos. Y si Noé, que fue ese hombre que halló gracia delante de él, se lo iba a revelar a esos impíos. Claro que no. Ni él, o sea, ese hombre, como les repito, que halló gracia delante de Dios, lo sabía. Incluso no lo supo hasta el mismo día en que se derramó el cielo. El Señor en su soberanía lo decretó de esa manera. Él es Dios. Así que la venida del Hijo del Hombre será exactamente como aquel día del diluvio, aquellos días de Noé. Aquella lluvia encontró a ese pueblo que le hizo doler en su corazón el haberlo hecho. Dice la traducción de la Reina Valera que se arrepintió de haberlo hecho por sus pecados, por sus maldades. ¿Y cómo fue que encontró? ¿Recuerdan cómo fue que encontró el Señor, el diluvio, aquella gente, en lo mismo que estaban haciendo? En lo mismo que estaban haciendo, y el Señor se lo recuerda. Verso 38, porque como en los días de Moisés, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la barca. El principio aquí es que la barca se cerró y no hubo más chance. No hubo más chance. Subraya ese Proverbio 11, verso 7. Cuando el impío muere, muere su esperanza. Se acabó todo. Y cuando veamos venir al Hijo de Dios en las nubes, también se acabará el chance, la esperanza de aquellos que no creyeron ni aceptaron al Señor como su Salvador y Dios. Ahora, ¿qué sucedió con el diluvio? En el tiempo de aquella generación, una generación perversa, cuyo designio de sus pensamientos era siempre el mal en su corazón, era de continuo el mal.
Claro que será una señal, un espejo de lo que está por venir y que todo veremos. Esta gente no creyeron. Verso 39, no creyeron y vino el diluvio y se los llevó a todo. No entendieron, es el término que usa. En segundo lugar, en relación a los escogidos, eso es lo que los ángeles se encargarán de reunir. El Señor lo ilustra muy bien en el verso 40 y 41. Esta es una conclusión maravillosa que el Señor hace de su propia enseñanza, a partir de traerle a su memoria lo que sucedió con Noé, el diluvio. Nadie le creyó, nadie entró en la barca se cerró, empezó a llover y adiós, bye bye. 8 personas, dice la Biblia, que se salvaron. El Señor hace una conclusión maravillosa, resumiendo todo lo que Él dicho, todo lo que ha dicho, respondiéndole a sus discípulos. Del día y la hora nadie lo sabe, nada más su Padre. Y segundo, los escogidos, sus ángeles vendrán por Él. Son 2 enseñanzas, mis amados hermanos, que nosotros debemos de irnos con ellas en su corazón y meditarla todo el día. Amén. ¿Qué dice Él sobre sus escogidos? Versos 40 y 41, ilustrándolo allí al hombre por un lado y a la mujer por el otro. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Refiriéndose, porque lo trata de manera particular aquí, refiriéndose al hombre en el trabajo del campo. Uno será quitado y el otro será dejado. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, 2 mujeres, para lo que le guste el asunto de los géneros, que las mujeres, que hay que mencionar que el porcentaje de las mujeres, sí, mírenlo aquí, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que nos dice eso, mis amados? Que hay escogidos y que hay otros que no han sido escogidos. Tan sencillo como eso. Y sus ángeles vendrán por su pueblo, por sus escogidos. Y esto que está diciendo esto, por si acaso están sumando, restando, tirando por ciento, ¿verdad? Regla de 3 y esa cosa, una aritmética ahí básica. Ahí habla como del 50%, ¿verdad? Uno será tomado y el otro será dejado. Las mujeres, una estará en el molino y la otra se queda y la otra se va. Eso es como un 50%, ¿verdad? Que sí, mis hermanos. Pues mira que no. Recuérdense de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Y pocos serán los escogidos, dicen las Escrituras. Así que no crean que esto es un porcentaje, que es del 50%, que nos vamos a salvar y otro no. Mis amados hermanos, ante esta realidad inminente, ¿cuál debe ser tu actitud? Es la pregunta que yo quisiera que te lleve en tu corazón. ¿Cuál debe ser tu actitud? Bueno, tu actitud debe de ser estar alerta, estar expectante, estar preparado, listo, para que cuando el Señor venga con júbilo, tú lo esperes con los brazos abiertos. Amén. Lo espere y no tenga el temor que van a tener los impíos, porque será lamentaciones lo que ellos harán. Verso 44, también vosotros, y se refiere a nosotros, los que hemos sido salvos, también vosotros está preparados con tu corazón limpio de pecado, con tu corazón arrepentido y en el corazón tuyo habitando tu Salvador. Si ciertamente eres hallado haciendo así, creyendo, convertido a Cristo, en aquel día no sufrirá ningún espanto ni temor cuando vea descender al Hijo de Dios en las nubes. Para terminar, amados hermanos, yo quiero invitarle a que veamos el texto paralelo que trata Marcos sobre este acontecimiento glorioso. Marcos capítulo 13.
Vayamos allí. Voy a leer específicamente desde el verso 35 al 37. Y llevémonos esta meditación. Me encanta como Marcos dice las cosas aquí para beneficio de nuestra alma. Capítulo 13, verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Se lo decía a sus discípulos. Y es hasta nuestros días. A lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Mis amados hermanos, ojalá y que el Señor nos haya haciendo así. Amén. Y que nosotros anhelemos, que nosotros tengamos ansia de verlo venir, para que se acabe nuestra angustia en esta tierra, para que dejemos de ver tantas manifestaciones del hombre perverso en esta tierra y nos lleve a estar jubilosos en la presencia del Señor. Incluyamos en nuestra oración ese deseo. Ven pronto. Amante Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Ella es viva y eficaz. Ella es lámpara para nuestros pies. Condúcenos, Señor, al anhelo, al deseo de que nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, venga pronto por nosotros. Que no tarde, pues te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.